¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola María Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bien, bien, gracias por A el vos sí... contacto. No, por favor, escúchame, ¿a vos te tocó bailar con la más fea? Sí, un baile complicado. Pero bueno, vamos a tratar de sacarlo adelante. Bueno, contanos cómo... Por más que sea difícil. Claro, que por más que no sepa bailar la Sí, mujer. Contame un poquitito, Dani, ¿cómo va la obra? ¿Cómo está? ¿Cómo va el tema? Porque se ve toda una situación de reclamo de iluminación. Sí. Primero que nada, entender que los reclamos y son legítimos de parte de los usuarios. Sí. Eso no hay que dejar de lado y reconocerlo. Sí. Primero que nada. Y segundo, bueno, dejar en claro que también de que desde la Administración de Vialidad Nacional se heredó una obra que, como te decía en anteriores entrevistas, tenía un diseño con muchos errores conceptuales en cuanto a si era una obra urbanística o rural. Y bueno, las consecuencias las estamos pagando. Y hace 3 meses nuestros ingenieros del distrito recibimos las facultades delegadas para trabajar y aprobar estas modificaciones mayores de obras, que la tenemos que tener, por supuesto, consensuada, no solamente con los usuarios rentistas, sino también con la misma empresa. Sí. ¿No? Teniendo en cuenta que ahí habían ítems agotados, que la empresa no podía cobrar en base a estas modificaciones de obra que estamos llevando adelante y que hay que atender, ¿no? Por supuesto, esto demora, esto le ralentiza la obra. No era nuestra intención, porque hay que entender que inclusive uno pierde fuente de trabajo y es lo que uno no desea bajo ningún punto de vista. Y más cuando se trata de una gestión como siempre se caracterizó la nuestra, ¿no? Que es generar fuente de trabajo. Ese es el desafío que tenemos por delante, de restituir la obra, tenerla en un corto plazo con un ritmo mayor de trabajos y atender a estos reclamos que dicen los vecinos de ir habilitando colectoras, iluminadas, mejorar la circulación, no tener una travesía de 20, 40 kilómetros por hora, sino de mayor velocidad, para que el tránsito sea mucho más ágil. Y en ese trámite estamos hace un buen tiempo trabajando en esta modificación mayor de obra, que es un trámite muy complejo, muy complejo, muy diferente a las obras de arquitectura, por ejemplo, que uno lleva adelante en otros ámbitos. Estas obras viales tienen una complejidad distinta, y más cuando tenemos cuestiones hidráulicas de desagüe que tenemos que sí o sí considerarlas, porque la ciudad cambió en este corto plazo de obra. 4 años y medio, 5, la ciudad misma fue mutando, se fueron cambiando algunas cuencas, algunos canales en cuanto a su pendiente, y estos cambios sí o sí afectan también al diseño definitivo de la obra, ¿no? Y en esa etapa estamos. La obra no está parada, está avanzando, como recién decía tu compañero de trabajo. Horacio. Sí, eso lo tenemos justamente, también está trabajando en la rotonda de la avenida Maipú, en el sector, en el extremo de la misma, trabajando en el intercambiador, sería el paso de nivel que tenemos en el acceso a Santa Ana y Perichón, donde tenemos justamente un tema que atender también junto con la inspección, que tiene que ver con darle seguridad al tránsito en esa zona, teniendo en cuenta que tenemos el acceso a los puertos, ¿no? Sí. Así que estamos con varios frentes a punto de renovar sus tareas. Y bueno, ojalá en el poquito tiempo, el corto plazo que tenemos de acá a fin de noviembre, tengamos la modificación mayor de obra aprobada, por supuesto con la anuencia de la empresa, y bueno, y tener un año que viene con mucha más actividad en la misma, ¿no? Arquitecto, permítame preguntarle ahí hablaba sobre fuentes de trabajo, y uno que recorre habitualmente, diariamente esa zona, por lo menos el tramo de Ruta 43 a la rotonda de la Virgen, hasta el Águila, ve obreros a toda hora, para las máquinas, para el trabajo en general.
pero quiero preguntarle cómo son los turnos, porque incluso en días verdaderamente intensos y en horas que son calurosas, ¿cómo son los turnos? ¿Cuántos son? ¿Cada cuánto el recambio? ¿Cuántos días? Eso es una agenda que la maneja de manera discrecional la misma empresa. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos, por ejemplo, días de verano de mucho calor, hay determinadas tareas que se desarrollan a la noche, claro, para lograr que el material que se use sea de buena calidad, y también por una cuestión también de seguridad vial. Hay horarios picos donde por ahí conviene determinadas tareas realizarlas en un momento donde no tengamos muchos usuarios transitando por la zona. Así que son turnos que la misma empresa va elaborando en el plan, con la supervisión de la impresión, por supuesto, de los ingenieros del distrito. Así que tiene mucho que ver con esas condicionantes que por ahí hacen que uno constantemente vea trabajando a gente en diferentes horarios con los diferentes equipos, pero sí, tiene mucho que ver con eso. Y esto de la iluminación, nosotros mencionábamos el tramo de Perichón al aeropuerto, más o menos, que es oportuno, es atinado, porque también en esa zona se inauguró un SAPS. Digo, ¿cómo sigue el tramo de iluminación? Si es que esto... Esos tramos ya están para que estén funcionando en su totalidad. Además, ya que falta la continuidad de la colectora que va hacia Canal 5, hacia la zona del Águila sería. En la colectora falta todavía construirla, hacer la programación de la misma, pero está proyectada la iluminación entera. Algunos tramos de colectoras ya están en condiciones de habilitar la iluminación. Por ahí el problema que tenemos es con el problema de la alimentación, con los tableros por ahí que ya no dependen de nosotros, sino por ahí de la empresa que provee energía al sistema, ¿no? Ustedes se darán cuenta que por ahí en la zona de la Rotonda de la Virgen hay días que tenemos complicaciones con la iluminación, justamente porque ya no es un problema de la obra en sí, sino de la alimentación misma al sistema. Así que esta cuestión solamente ustedes verán que pasa a veces en diferentes puntos de la ciudad, porque el sistema funciona y tiene que ir la empresa de la despega a solucionar el problema. Este tipo de cosas también pasan en algunos tramos de la obra, así que... Pero bueno, tenemos a la gente de inspección siempre trabajando y contactándose con estos equipos de servicios y mantenimiento para que el servicio sea restituido, ¿no?, en inmediato. Y ahora, en términos porcentuales, ¿en qué porcentaje está avanzada la autovía? Nosotros superamos el 55% de la obra en estos 34 meses, más o menos, de ejecución de obras en esta gestión. La hemos llevado de un 15% a un 55% de obra. Un avance significativo, considerando en la condición de que te contaba recién de cómo venimos llevando adelante la administración de la obra. Y bueno, ojalá en poco tiempo podamos tener un plan de tareas aprobado y consensuado ya con todas las partes, y tener el tramo sur de la obra, que es desde el punto cero, pasando a la estación de servicio que está en el inicio de la obra, hacia la Rotonda de la Virgen, con un importante trabajo que tiene que ver con la duplicación de calzada desde la Rotonda de la Virgen hasta el puente de Pirayuí, y con la construcción de las colectoras desde el puente de Pirayuí hasta el punto cero, sería pasando la avenida Maipú. Así que es el punto, creo que es el tramo que la obra misma demanda una pronta concreción, y sería solamente el primer tramo a habilitar el día de mañana, y trabajar fuertemente en una segunda modificación de obra, que es de la Rotonda de la Virgen hacia el punto final, que sería pasando a Santa Ana, ¿no? Claro. Ahora, te pregunto otra cosa, Daniel. ¿Viste que la policía que estaba justamente el puesto caminero sería, que estaba justo en el tema entre la ruta 43 y la del Perichón, fue trasladada a aquel lugar? ¿Ese va a ser el lugar que van a quedar los puestos policiales, y si se les va a construir algo? Porque ahora tienen como
Sí. Como unos containers nomás, ¿no? Para... Sí. La gente del Ministerio de Seguridad de la provincia están en contacto con nosotros respecto a unos proyectos que ellos tienen de crear puestos de control, no solamente en ese punto en particular, sino en los accesos a la provincia por rutas provinciales y nacionales también. Ellos tienen unos diseños que están siendo consensuados y utilizados por nuestros técnicos, porque para construir ese tipo de equipamientos tienen que tener, por supuesto, el aval de vialidad, especialmente de Casa Central, cuando hablamos de equipamientos nuevos en zona de camino, para garantizar la seguridad del usuario, ¿no? Tengo entendido que allí, en ese punto en particular que mencionaba, sería el lugar definitivo que tendría la policía para trabajar en cuanto al servicio de contralor, ¿no? de la gente que entra a la ciudad. Así que, pero no conozco todavía el diseño definitivo de ese control que el día de mañana tendría la policía en ese punto. Ajá. Y hay gente que me pregunta por el tema de, vos te diste cuenta que ahí está no es anfiteatro, ¿cómo se llama? El Corsódromo. ¿Qué se va a hacer teniendo en cuenta los carnavales correntinos y toda esa zona va a estar más iluminada? Ya Horacio está contando de que la colectora que sería la que da sobre el Corsódromo es la que se está iluminando, ¿no? Sí, así es. Bien, o sea que eso va a estar más iluminado. Sí, no, totalmente. Bien, ¿y el acceso al aeropuerto? El acceso al aeropuerto de ahí es un tema que la gente de inspección lo está trabajando detenidamente con la empresa. Sí. Porque al faltar tareas, obras que tienen que ver con la continuidad de la colectora, desde el aeropuerto hacia el sur, ¿entiendes? Al no tener esa obra todavía terminada porque falta aprobar la modificación mayor de obra, nosotros no podemos habilitar permanentemente el acceso directo al aeropuerto, por una cuestión de que, como estamos usando solamente una cinta asfáltica, un tramo de la cinta asfáltica que va hacia el acceso a Santa Ana, tenemos dos sentidos de circulación. Y hasta que no tengamos separados los sentidos de circulación, uno en una banda y la otra en otra banda, no podemos habilitar el acceso directo al aeropuerto por una cuestión de seguridad, porque respetando las velocidades mínimas en ese punto, que es de 20, 30 kilómetros por hora, evitaríamos colapsos entre los usuarios. Nosotros, si habilitamos permanentemente en las condiciones que está hoy las vías en ese punto, vamos a estar exponiendo al usuario a que puedan tener siniestros viales entre ellos. Por eso no se habilita permanentemente el acceso a la ruta al aeropuerto hasta que tengamos la colectora hacia el sur totalmente terminada. Por eso la propuesta en este tiempo, vamos a tener estos eventos especiales seguramente con el acompañamiento de la Fuerza de Seguridad y demás, del municipio y de la provincia, a tener este tipo de control en cuanto al movimiento del usuario. Pero el aeropuerto no lo podemos todavía permitir el acceso directo y permanente por una cuestión de seguridad vial. Hay normativas que son muy rígidas en ese sentido y la tenemos que hacer respetar junto con la empresa, ¿no? Bien, Daniel, ¿y cuándo estará terminado el tema? Yo creo que se llama circunvalación, corregime si no es así, que tiene que ver con el puente que está sobre la ruta 43 y sería el Perichón. Sí, eso se llama un paso de nivel. Paso sobre nivel, sí, claro, porque la ruta se eleva y la conexión de los barrios linderos es por abajo. Es por abajo. Exacto. Bueno, eso nosotros creemos que porque se está trabajando ahora en el lado sur de la elevación. Y bien termina eso. ¿Qué es el lado sur? Explícame qué es el lado sur. ¿Qué sería? El sur del puente, del paso de nivel, es la tierra armada que están levantando, esa capa de suelo que van colocando, reforzada con unos muros de contención que están hechos con placas. Eso vi, por eso te digo, me pareció que estaba muy avanzado. Ahí la ruta 12 se elevaría. Exacto. Y entonces... Se elevaría de un lado y de otro, y para permitir el paso tranquilo de los vecinos de Santa Ana y de Laguna Soto y también de los de Perichón, ¿no? Claro. Eso prácticamente está listo.
Y el diseño está aprobado, la empresa está trabajando por ahí, no con el ritmo que pretenderíamos todos, por una cuestión de, como te contaba recién, de que todo el tramo necesita ser aprobado para que ellos puedan tener la justificación de tener más equipos en la zona trabajando. Así que... ¿Y eso demora? ¿Eso de quién depende? ¿De Nación? Y eso depende exclusivamente de los ingenieros de inspección de obra, que son los que están trabajando hace 3 meses, no solamente en la modificación mayor de obra de ese punto de la obra, sí, sino también en la zona sur, que te explicaba hoy más temprano. Claro, sí. Son Claro. 13 kilómetros de obra que tienen muchas modificaciones. ¿Y eso vos tenés idea de cuándo puede estar terminado? El primer tramo, la primera modificación de obra la queremos terminar, es decir, aprobar antes de fin de año. Y dentro Bueno, una cosa es la aprobación y otra cosa es la conclusión, ¿verdad? Y sí, otra cosa, la conclusión. Nosotros, esa aprobación es la que nos va a determinar y definir a nosotros una fecha. Claro, una vez que ustedes se han aprobado, de ahí que serán 2 meses, 3 meses, 6 meses. Claro, exactamente. Lo que sí es seguro que el ritmo del paso de nivel de Santa Ana, eso no va a parar, esa tarea, ese punto de la obra no va a tener ningún tipo de freno, porque ese punto en particular está totalmente aprobado. Está aprobado. Está consensuado y se está trabajando en eso. Perfecto. ¿Alguna pregunta más para Dani? No, nada. Bien. Muy contento con el avance. La verdad que a uno, digamos, el crecimiento de la obra es la obra más importante, lo dice el arquitecto, sí, pero al ver cada avance a uno la verdad que lo entusiasma. Claro. Sí, no, uno por supuesto desea que la obra tenga un ritmo mucho mayor, teniendo en cuenta que somos conscientes de las molestias que genera, pero bueno, es una obra que atraviesa la capital de la provincia y bueno, tenemos que hacer lo posible para que tengamos el proyecto definitivo aprobado y tener en un tiempo determinado una fecha de inauguración de la misma, por lo menos de tramo en tramo, ¿no? De tramo en tramo. Para ir dándole cierta certidumbre a los usuarios de la ciudad. Claro, claro. Dani, muchas gracias, un abrazo. Bueno, cuando quieran, después les explico sobre obras nuevas que estamos por licitar el año que viene. Bueno, nos vas a visitar antes de fin de año. No hay problema. Y entonces nos contás todo. Llevamos pan dulce y todo. Listo. Bueno, gracias Dani, un abrazo. Igualmente, saludos a todos. Ahí está, el arquitecto Daniel Flores, jefe de Vialidad Nacional del Distrito de Corrientes, hablando un poco de esta mega obra que lleva tantísimos, pero tantísimos años. Bueno.